Si buscas una atención médica integral de alta calidad científica, no importa tu edad o género, atendete con un médico de familia. Entérate cómo encontrarlo en nuestras redes. Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, www.amedicinafamiliar.com. Muchísimas gracias. Arrancamos en Radio Salud. Estoy en comunicación con dos jovencísimas médicas de nuestro país. Estoy en comunicación con la doctora Lucila Negri y Melanie Schaffer. Ella me va a decir si lo pronunció bien, que son médicas generalistas. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy buen día. Buen día, Melanie acá, sí, muy bien pronunciado el apellido, gracias. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, un gusto conocerlas, escucharlas. Y bueno, la verdad que tenemos mucho para conversar. Este título que me han propuesto, que es En medicina mucho más es mejor. Yo no sé si usted me ha propuesto este título en relación a la cantidad de estudios que se piden, a lo que queremos los pacientes que nos analicen, si queremos que irnos siempre con la receta en la mano, porque los pacientes somos muy quejosos, que si no nos vamos con el antibiótico, el analgésico, la benzodiazepina, nos vamos como frustrados. Algo nos tenemos que llevar de la consulta. Digo, a ver, cuéntenme un poco ustedes, que son las que saben del tema. Bueno, como para empezar, la introducción nos gustó mucho porque sé que habla mucho de lo que es medicina familiar y nosotras al ser de la misma especialidad nos sentimos bastante cómodas en ese sentido. Como para explicar un poquito justamente qué es esta especialidad, médicas generalistas y o de familia, es una especialidad médica que se encarga de atender a las personas de lo que es el primer nivel de atención, es el primer contacto de las personas con el sistema de salud, y justamente nuestra especialidad lo que hace es fijarse mucho el nivel de evidencia de las cosas para poder realizar un acto médico. Y muchas veces pasa esto, que hay ciertos estudios o chequeos médicos que se realizan que el nivel de evidencia no está del todo claro, entonces hay que tener en cuenta bien lo que es los beneficios y los riesgos de las cosas que pedimos, porque todo acto médico no siempre es beneficioso para las personas. Exactamente. Doctora Schaffer. Sí, gracias. En medicina existe algo que se llama prevención cuaternaria, que quizás a veces los médicos y los pacientes tampoco lo conocemos, que tiene que ver con cuál es el daño que puede generar el acto médico en sí mismo. Porque a veces nos olvidamos que todo lo que nosotros hacemos en consultorio, como vos bien decías, Jorge, el tema de dar un medicamento de más o pedir un estudio que no estaba realmente indicado, puede llevar a toda una cascada de cosas que no necesariamente son sin daño para la persona. Ajá. O sea, uno a veces piensa que, no, me tomo una pastillita que al final no era y no pasa nada, o me hago un estudio de más por esto, porque voy al médico y quiero que me estudie toda, que me haga de la cabeza a los pies todo lo que haya para descartar cualquier cosa, y nos olvidamos el lado B que puede llegar a tener todo esto, que es lo que denominamos nosotros sobrediagnóstico o cascada diagnóstica. Arrancar con una cosita que nunca hubiese generado un mal para la persona, nunca te hubiese dañado a vos, te hubiese afectado en tu morbilidad, en tu calidad de vida, y mucho menos te hubiese llevado a la mortalidad, y a partir de ahí arrancamos con una catarata médica de estudios, de medicinas, de fármacos, que no son inocuas para la persona. Bueno, es una forma interesante de observar esto, porque forma parte de la nueva medicina. A ver, este programa de salud tiene 20 años al aire, ¿no? Entonces, algo fui viendo de la evolución de la medicina. De manera que esto antes no se veía tanto, ¿no? Y ahora ustedes que tienen esta nueva visión de la salud, es muy interesante. Sí, doctora Negri. No, que muchas veces nos pasa que cuando vamos a una consulta, por ahí nosotros como médicos no indicamos muchas cosas y el comentario a la salida es, el médico no me hizo nada. Y a veces claro, sí, el no hacer nada no siempre es malo, porque uno se quiere ir sí o sí con el estudio, sí o sí por ahí con una receta, con el pinchazo, o mismo en la guardia, cuando hay muchas enfermedades que son virales y que se dice que se trata del síntoma y nada más, la persona va en busca del antibiótico y no se da cuenta por ahí las consecuencias que puede traer. Y dentro de este tema habíamos charlado de, por ejemplo, el suplemento de la vitamina D, porque es un buen ejemplo de lo controversial de la medicina, de que no siempre más es mejor.
Claro, bueno, nos adentramos un poquito en este título, ¿no? La vitamina D u hormona D, pero la gente la conoce vulgarmente como vitamina D. A ver, la deficiencia, yo no sé si se pide seguido en los estudios, si tenemos que hablar de antecedentes, ¿qué pasa con la deficiencia efectiva en el cuerpo del ser humano? Bueno, cuéntenme un poquito ustedes. Bueno, primero empezamos por lo que es la vitamina, ¿no? Para hablar un poquito, que justamente es una vitamina liposoluble que se absorbe en el cuerpo y se va acumulando en los tejidos grasos y en el hígado, y se puede absorber a través de distintos alimentos o a través de los rayos UV de la Es lo más exposición barato. solar. Exactamente. No siempre la pastillita es la solución de todo, pero bueno, se absorbe a través de distintos alimentos, como por ejemplo pueden ser los pescados grasos, el salmón, el atún, la caballa, también están lo que es la yema del huevo, los quesos, y una vez absorbida, lo que hace es introducirse en el cuerpo a través de la piel, se activa en el hígado y en los riñones y forma su forma activa que tiene distintas propiedades, ¿no? Es antiinflamatoria, antioxidante y neuroprotectora. ¿Qué hace? Ayuda a absorber el calcio. El calcio es un mineral muy importante para el cuerpo, para la formación de los huesos. Entonces, como para una introducción, estamos hablando de esta vitamina. Ahora, ¿qué pasa si se pide descontroladamente la vitamina D? Hay un cierto nivel de evidencia que muestra que se dice que a una persona que no tiene síntomas de deficiencia, no es necesario pedirle la vitamina D, porque el nivel de evidencia científica es insuficiente. Claro, A ver, doctora Schaffer, sí. Perdón, interrumpo ahí, estamos... No, por favor. Nosotros tenemos diversas sociedades científicas que son sin fines de lucro, que son en teoría independientes, que nos guían en el accionar médico, porque un médico de familia como nosotros, o cualquier otro que uno vaya, no está al tanto de absolutamente todos los estudios científicos que salen día a día, es una catarata de estudios científicos, y para eso están estas sociedades científicas que lo que hacen son metaanálisis, o sea, agarran toda la información que hay al momento sobre un tema, la revisan y frente a eso lanzan una recomendación, como puede ser la Task Force de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Endocrinología, en este caso que estamos hablando de la vitamina D o de patología clínica. Y después el resto de los médicos lo que hacemos son tomar esas recomendaciones, siempre adaptándolas a la población que manejamos, porque no es lo mismo la población que se puede manejar en el barrio de no sé qué de Estados Unidos que en un lugar donde, no sé, las condiciones climáticas, sociodemográficas o económicas son diferentes. Y la verdad es que nosotras lo que vemos es que hay algo en la dinámica de la medicina actual, que es bastante como los tiempos un poco cortos, que tiene que ver con cómo funciona el sistema de salud y demás, que el médico pide estudios. Hace la listita o llegás, te pide el análisis de sangre y a todo el mundo le pedimos más o menos lo mismo. Y lo que decía Lucila, esto no siempre está bien. Con el tema de la vitamina D hubo un crecimiento de que muchos profesionales, tanto médicos de familia como clínicos, como ginecólogos, como endocrinólogos, piden la vitamina D de rutina. El concepto del de rutina es lo que tratamos de derribar nosotros. Como el colesterol, de rutina, siempre. Exactamente, como el colesterol, como la glucemia, como el hepatograma. Que sí, cierto, siempre va. Orina, claro, sí, todo va. Tiroides es otro así también polémico. Y nosotros acá lo que estamos hablando del chequeo médico, hay que tener en cuenta y hacer la diferencia de que hablamos de la población general, asintomática, o sea que no va a consultar por un síntoma relacionado con el déficit de vitamina D, como podría ser el dolor de los huesos, el cansancio muscular. No, esta es una persona que no tiene nada, voy yo al médico, hola, ¿qué tal? Me vengo a hacer un control. Y tampoco tiene que ser una persona de riesgo para algún antecedente familiar, algún antecedente personal de haber sufrido osteoporosis, fracturas por caídas y demás. No, estamos hablando de gente que se acerca al médico, no tiene ningún síntoma, no tiene ningún tipo de riesgo agregado y viene a decir, hola, me vengo a hacer un control. A esas personas, estas sociedades que comentaba, que lanzan las recomendaciones a nivel mundial, la evidencia hoy es indeterminada para pedir la vitamina D. Es decir, no hay evidencia suficiente que justifique pedirla. Tiene que ver con distintas poblaciones, genética, sí, doctora Negri. Sí, se hacen diferentes estudios a los distintos tipos de poblaciones y se analizan los resultados. A partir de esos resultados se vio que, por ejemplo, en una persona asintomática, el dosaje de vitamina D y su suplemento
no cambia absolutamente nada. No disminuye el riesgo a cáncer, no disminuye el riesgo a fractura, a caídas, no aumenta lo que es el tono y la fuerza muscular. Entonces se vio eso. Indeterminado significa que después de haber estudiado qué pasaba con el suplemento, con el dosaje y el suplemento de vitamina D, el estudio daba los resultados que era exactamente lo mismo, no generaba beneficios en las personas, como insisto, como decía Mel, asintomáticas que no tienen ningún tipo de síntoma ni ningún tipo de factor de riesgo. O sea, la persona que entra a hacerse un chequeo de rutina y nada más. Entonces los resultados arrojaron eso. Indeterminado es que se analizó y no se vio beneficio neto sobre la salud. Y cuando nosotros hacemos un acto médico, lo que estamos tratando de hacer es prevención de algún tipo de patología. Así sea, agarrarla cuando está asintomática o poder tratarla en etapas tempranas que ayude a cambiar lo que es la calidad de vida de la persona. Y pedir por pedir y suplementar por suplementar no sería en este caso el objetivo, ¿no? Bien, a ver, yo en lo personal, hoy hay un auge en las redes sociales en donde escuchamos absolutamente de todo, gurúes de acá, de allá, en fin, yo hace años que me suplemento con magnesio, es el único suplemento que consumo porque hay un déficit mundial de magnesio que me cambió realmente muchísimo la salud para bien. Ahora, esto de la suplementación, entonces no... Digo yo, ¿no? Porque el que nos está escuchando dice, che, me voy a comprar suplemento de vitamina D por las dudas. Entonces, no. No, justamente está la carita, justamente está indicado en situaciones especiales, ¿sí? Cuando hay osteoporosis, osteopenia, raquitismo, algún tipo de enfermedades determinadas o factores de riesgo determinados, donde el suplemento de la vitamina D sí se ve beneficiado. Pero tomar como pasó mucho en una época, no sé si se acuerdan de la época del COVID, que se hablaba que la vitamina D y la prevención de la infección por COVID, que todo el mundo salió en masa a comprar vitamina D. Y algo que hay que hablar, que también es cierto, es el costo muy elevado de la vitamina D. Claro, no es uno de los suplementos más económicos. Sí, ivermectina también salió todo el mundo a comprar, trataba de hacer ibuprofeno, hervirlo e inhalarlo. Bueno, en fin, cuántas locuras. Sí, doctora Schaffer. Sí, nosotras acá lo que venimos a, por ejemplo, con el tema del que comentabas del magnesio y demás, es a plantear el tema de las decisiones compartidas en el consultorio. Hay algunas cosas que nosotros como médicos, como profesionales de la salud, sabemos y estamos seguros porque hay la suficiente evidencia clínica al respecto de que está bien pedirla o indicarla para prevenir, para mejorar la salud de la comunidad. Como puede ser, no sé, por ejemplo, el PAP para las mujeres, el Papá Nicolau, estamos todos de acuerdo, todas las sociedades médicas estamos de acuerdo que sirve para, en estadios tempranos, detectar determinadas patologías pereneoplásticas. Ahora, lo que venimos a plantear es qué pasa con lo que aún es indeterminado, aún no hay evidencia suficiente. Y acá lo que queremos romper es el esquema de el médico pidiendo por pedir, el paciente yéndose con un papelito con todo sin saber qué le pidieron, hacerse las cosas y a cumplir la palabra santa del médico. Entonces lo que queremos plantear nosotras es el tema de las decisiones compartidas y de que el paciente, vos en tu caso por ejemplo con el magnesio, conozcas la información, conozcas lo que hay hoy respecto a la vitamina D o a cualquier otra cosa que estemos hablando y seas vos quien decidas en conjunto con el profesional que te está atendiendo si vas a hacer o no ese estudio. Quizás vos venís y me planteás, mirá, yo estuve viendo al respecto de la vitamina D durante el COVID, que tiene implicancia en el sistema inmune, que es cierto, y yo tengo un amigo que toma vitamina D y se siente mejor, y pelo y tiene mejor las uñas, y yo la verdad que estoy pensando en tomarlo. Y se puede dar una conversación con el médico de, bueno, mira, estos pueden ser los posibles beneficios de que vos te hagas un dosaje. A su vez tenés que saber que es controversial los puntos de corte, es decir, que el hecho de que tengas un déficit en el laboratorio no precisamente significa que ese cansancio que vos sentís sea por el déficit de vitamina D. El suplemento son tan generales las sintomatologías, ¿no? Como hacer para decir, che, te falta vitamina D, y es tanto lo que me pasa que, no, es muy variada la sintomatología. Es un mito. La verdad que este tema, la verdad que arrancamos con el tema de la vitamina D, pero el tema del exceso de pedidos de estudios, más allá de lo estandarizado, próstata, colonoscopía, cáncer de mama, todo ese tipo de cuestión que tiene que ver con la prevención, está muy piola poder abordarlo, ¿no? Sí. Sí, incluso lo que decía, algo que aportaba Mel,
que hay que tener en cuenta y que hay que decírselo a los pacientes es justamente eso, que el dosaje de la vitamina no está estandarizado a nivel mundial, por lo tanto que va a variar dependiendo del laboratorio y del lugar donde esté, y el método con el que se realice. Por lo tanto, por eso no podemos decir que una deficiencia es a partir de -20, por ejemplo, porque al no estar estandarizado, depende de cada lugar, de cada laboratorio, de cada método. Entonces, lo principal que se quiere hacer cuando hay un estudio que sirve para tamizaje es estandarizar las bases, que los valores sean iguales para todos, para poder decir, bueno, a partir de acá estamos hablando de una deficiencia. Eso los pacientes los tienen que saber, y las decisiones compartidas son muy importantes, porque si la persona le estás contando todo esto y a pesar de la charla decide realizarse, como médicos no vamos tampoco a decir, no te lo vamos a realizar. El tema de las decisiones compartidas es súper importante, teniendo siempre la información en la mesa, ¿no? O sea, toda la información, y a partir de ahí, en una toma de conjunto de decisiones, se decide cómo actuar. Me pareció muy piola el Instagram que tienen, porque históricamente esto lo sabemos nosotros, ustedes, como especialistas, nosotros periodistas en salud. Es decir, a ver, ¿el médico clínico es especialista? La gente, incluso hoy muchos se lo preguntan. ¿El médico generalista? ¿El médico de familia? No, yo tengo que ir a un especialista porque el cardiólogo es el especialista. Digo, ¿cuánto mito hay con respecto a esto, no? Hay un montón. Nos vive pasando que nos preguntan, no sé, ¿qué somos? Y por ahí, que estás recién recibida, que estás estudiando medicina, o sea, la especialidad en ese sentido está súper en desconocimiento. Sí, la especialidad de médico de familia es tan linda, tan amplia. Doctora Schaffer, aprovechamos para pasar el chivo de la especialidad. Nosotras lo que tratamos justamente de reivindicar es la medicina familiar y general como una especialidad médica que lleva el mismo tiempo de estudio que cirugía, que todo el mundo sabe que el cirujano es un especialista. Bueno, la medicina familiar también es una especialidad, dura la misma cantidad de años en estudios y abarca más del 90% de las patologías de la población. Porque esa cosa rara que te salió en el dedito, que pim pum pam, es en porcentaje menos del 10% de las consultas que uno hace cuando va al médico. El médico generalista de familia está preparado y formado para atender niños, adolescentes, adultos y personas mayores y abarcar el 90% de las patologías. Y también está preparado y formado para saber cuál es su límite y si efectivamente una patología o lo que sea que la persona consulte necesite la derivación al especialista, la va a recibir y la va a tener, y de esa manera no colapsaría el sistema de salud cuando todo el mundo, porque, me subió un poquito la presión, voy directo al cardiólogo. Claro, totalmente. ¿Cómo me gustan las internas de las especialidades? Pero bueno, no importa, es un capítulo aparte, ¿no? Bueno, ambas, muchísimas gracias por este contacto y bueno, lo que quieran decir en el último de la charla. No, primero agradecer el espacio, me parece que estos espacios que se puede llegar a dar información, porque la información es como la herramienta más importante que tenemos, ¿no? En la vida diaria, y poder tener un espacio para poder comentar todas estas cosas, derribar mitos, verdades, o incluso hablar de la especialidad que ya te digo, tan bastardeada a veces está, es muy lindo, y el espacio es muy cómodo también, por sobre todas las cosas. Doctora Schaffer. Muchísimas gracias por invitarnos, por compartir este momento, por dejarnos difundir la especialidad, y obviamente el consejo que le damos a la gente es hablen con sus médicos, con sus médicas, hablen en el consultorio, pregunten, no sean pasivos respecto al propio cuidado de la salud. No, y además permítanme agregar que nosotros trabajamos mucho con los médicos de familia, esto de poder abordar a la familia en su conjunto, algo integral, que uno pueda tener su médico de cabecera, ustedes, y que el grupo familiar se atienda, ¿no? También es una gran ventaja para los pacientes saber que van a tener la contención de su historia familiar también, y que no solamente atiende al síntoma, sino cómo estuviste hoy, qué te pasó allá. Es una contención muy general la de ustedes, ¿no? Sí, nos ha pasado de seguir embarazos de bajo riesgo como los que se siguen, y actualmente estar atendiendo, por ejemplo, a sus hijos, y saber que el marido encontró el trabajo que estaba buscando, y que el nene, y que ella, o sea, la verdad que la especialidad es muy linda en ese sentido, y la tranquilidad de saber que alguien te conoce de manera integral, ¿no? Sí, muchas veces, claro. como estamos tan
segmentados, una cosa es el pediatra, otra cosa es el ginecólogo, otra cosa, muchas veces se pierde eso del conjunto. Entonces, una de las cosas más lindas que siento que tiene la especialidad es eso, el poder conocer el todo y poder hacer un seguimiento íntegro, tanto de la persona, de la familia y de su salud y más, incluso. Bueno, se dieron cuenta, estuve rodeado de mujeres, no me dejaron hablar en lo absoluto. No, es una broma, me pasa siempre en casa, igual también me pasa, ¿eh? No, la idea es que hablen ustedes, les mando un beso grande y nuevamente muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Ahí estuvo con nosotros la doctora Lucila Negri y Melanie Schaffer, ambas médicas generalistas y de familia. Una hermosa charla que esperemos podamos volver a repetir aquí en Radio Salud, vía de comunicación 11 5 887 2222. Ya venimos.